Bueno, vamos a empezar por... Seguramente irá entrando gente, pero por respeto a los que han venido antes, vamos a empezar ya con el tema. A ver, lo primero, daros las gracias por venir, porque es viernes por la tarde, cara al fin de semana, mucha gente se va y... En la plaza del Ayuntamiento, que cuesta llegar. En la plaza del Ayuntamiento la tengo que venir andando desde casa, o sea que hay que agradecerlo. Hoy en día, además, después de la pandemia, cada vez cuesta más que la gente se reúna para hacer actividades y hay que agradecer cuando se consigue. ¿Me oís bien por ahí? ¿Me oís bien? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que este es una especie de charla presentación. Yo voy a hablar un poquito del libro y luego lo que sí que me gustaría es preguntas. Ir directamente a lo que os interesa a vosotros y si queréis preguntar. No es necesario que hayas leído el libro para hacer preguntas, porque va de personajes muy conocidos, como puede ser Vicente Beltrán Anglada, Alice Bailey, Onraan, Lord Roerich, Blavatsky, etcétera, etcétera, y siempre puede haber alguna duda o alguna historia. Y además el tema de Shambhala, que me imagino que todos los que estáis aquí, ese concepto de Shambhala lo conocéis, más o menos en profundidad. Por lo tanto, la idea es que si hay preguntas, pues, y yo podemos, las contestamos. Este libro pertenece, o sea, nosotros estamos aquí por tres vías, ¿no? Una es la editorial. Yo tengo una editorial, se llama Editorial Dagón. Vamos a cumplir 4 años en septiembre, creada para la difusión de las enseñanzas teosóficas, iniciáticas, sabiduría eterna, antigua, como lo queráis llamar. La idea es publicar libros, que parece que no está de moda, pero sí está de moda publicar libros. O sea, yo lo veo, la gente los quiere. Es que la gente, mucha gente amamos el libro, ¿no? Amamos el libro, aunque va a costar porque pesa bastante. Entonces, pero está hecho con letra muy grande para que se pueda ver bien. Los que ya, por lo menos yo a mi edad, cumplo mañana 62 años. Si alguien quiere hacerme un regalo, lo acepto. Entonces, ya por mí, yo ya he hecho una letra grande, aunque mi amigo Pepe la quería más grande todavía. Pequeña, ¿eh? Bien, entonces, como editor, venimos a presentar un libro nuevo, ¿no? Luego, pertenece a una línea editorial. Dentro de la editorial está la línea editorial de Blavatsky, dedicada a libros de Blavatsky, la línea editorial dedicada a los libros de Torconsara y Darian, que gracias a nosotros cada vez se conoce más y es un autor que recomendamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Escribió más de 170 obras, aparte de la obra musical, porque tiene muchos álbumes de música, y es un personaje, un mensajero, un maestro, por lo menos desde mi punto de vista, que sintetiza perfectamente la enseñanza de Blavatsky con la Roerich, con Alice Bailey, con la del tibetano. Es impresionante la capacidad de análisis y síntesis que tiene Torcón. Entonces, tenemos una línea editorial de Rosso de Luna y tenemos una línea editorial de Hiperbórea. Hiperbórea es este señor y yo. Somos amigos desde la infancia, siempre hemos escrito, nos hemos presentado en el colegio a concursos, unos hemos ganado, otros hemos perdido, y llevamos una trayectoria de escribir sobre todo novelas esotéricas. O sea, ahí tenéis algún ejemplo, como El Durmiente, se lo recomiendo a todo el mundo. Y sacamos a finales del año pasado el Valle del Destino Oscuro, reeditamos El Martillo del Fin del Mundo, La Torre del Silencio, y hicimos una pequeña colección en 2 tomos de cuentos para niños infantiles en valenciano. Lo digo porque también están con algún dibujito para niños que creemos que es muy interesante. Todo lo que escribimos está fundamentado en la espiritualidad, en lo esotérico y a veces hasta lo ocultista, por decirlo así. Si pusiéramos niveles, ¿no?, de profundidad. Entonces, dentro de la editorial tenemos la línea Hiperbórea. Entonces, este libro, como otros que veréis ahí, pertenecen a la línea Hiperbórea. Nosotros llevamos escribiendo libros, no solamente novelas, sino también ensayos desde, ni se sabe. En el 2003 hicimos un CD-ROM, porque también hacemos cosas de multimedia, con las obras completas de Blavatsky.
Y luego hemos hecho un libro que se llama Pasajes sobre el porvenir, que son profecías de Blavatsky, los viajes iniciáticos de HPB, porque Blavatsky dio como poco 4 veces la vuelta al mundo en el siglo XIX, que no había los medios que tenemos hoy en día, y los viajes eran viajes de iniciación. Ella iba a los lugares de poder de todo el planeta, como Egipto, las selvas en el Brasil, la isla de Pascua, en la India, etcétera, ¿no? Recabando información y preparándose para lo que luego hizo, escribir los libros que escribió, recordar, Blavatsky, Doctrina Secreta, y Sisimbelo, La voz del silencio, un libro maravilloso. Yo siempre digo que es el libro espiritual contemporáneo más grande que hay, aunque no es contemporáneo, porque La voz del silencio se lo aprendió cuando estuvo en el Tíbet, y luego lo que hizo fue transcribirlo al inglés en Francia. Creo que Fontainebleau o algo por el estilo es donde lo hizo. Entonces, tenemos muchos libros relacionados. Nuestras novelas están relacionadas con el mundo esotérico y los ensayos, evidentemente, son también del mundo esotérico. Entonces, este libro lo teníamos pendiente porque yo hace 10 años o así, nosotros llevamos con estos temas desde que teníamos 17, 18 años. O sea que es ayer. Pero, y yo llevo toda la vida prácticamente desde entonces estudiando a Blavatsky sobre todo, luego a Ayn Rand, la Escuela Arcana, o sea, estos mensajeros yo los he estado estudiando unos con más profundidad que otros. Y algunos incluso, como Francisco Brualla, era todo un enigma para mí hasta que profundicé un poco más. Entonces, en realidad este libro es el fruto de 30 años de nuestra vida, desde luego de los 20 últimos años. Entonces aquí hay toda una síntesis de trabajo y de experiencia, no es fruto de un día. Terminarlo y tal, pues sí, 2 meses, pero la información que hay aquí recopilada, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, el libro, primero voy un poco a la parte organizativa y tal. El libro está estructurado de tal manera que tenemos de cada uno de ellos una biografía. Contamos las vivencias de Peter Deunov, que estuvo en Estados Unidos, conoció allí la Sociedad Teosófica, eso le influyó, luego se volvió a Bulgaria, es un maestro búlgaro, Ayn Rand también, pero luego se fue a Francia. Entonces ponemos de cada uno de ellos, de los Roeris, que viajaron 2 veces por toda Asia, por poneros otro ejemplo, ¿no? Torkon Salidarian, armenio, que estuvo en Turquía y luego se fue a Estados Unidos, pero aunque estamos escribiendo la biografía de cada uno de ellos y luego una cronología sucinta en el 1900 tal, en el 1902 tal, para aquellos que quieran investigar, es un libro pensado para aquellos que quieran investigar y saber luego más a través de lo que aquí se dice. Pero no quiero que penséis que es una biografía más, porque nada de lo que les pasó a estos señores es normal. Quiero decir, cada uno de ellos, pues si por ejemplo cojo a Krishnamurti, ya lo sabéis, me imagino, ¿no? Muchos de vosotros, Krishnamurti lo descubrió Leadbeater en las playas de Adyar, vio que tenía un aura sin egoísmo, una aura muy pura, y dijo, esta persona, este ser, va a cambiar el mundo, o sea, tiene una espiritualidad ya de niño que se nota, ¿no? Y él lo descubrió. Luego estuvo en contacto dentro de la Sociedad Teosófica con el maestro Kutumi, de ahí sacó la información cuando por la noche viajaba a la RAN del maestro Kutumi. Bueno, yo hablo así porque me imagino que todos somos del rollo, por decirlo de esta manera, ¿no? No vengo aquí a explicar qué es una RAN, qué es el maestro Kutumi, ni nada, pero estoy por entendido que se sabe, ¿no? Y si luego alguien quiere, pues pregunta, ¿no? Entonces Krishnamurti tuvo una etapa dentro de la Sociedad Teosófica, en contacto con los maestros, escribió a los pies del maestro uno también de los mejores libros esotéricos que existen, de espiritualidad que existen, y luego, ya no recuerdo el año exacto, estuvo por diferentes lugares del mundo, pero fue cuando dio un giro y dijo, esto no puede seguir así, ¿no? Porque lo estaban convirtiendo en un dios, en un avatar religioso de una iglesia que querían que fuese, y había muchísima gente, millones de personas que estaban esclavizadas a esa idea del instructor del mundo que tenía que venir. Entonces, él dijo que ya estaba bien de esclavitud, ya estaba bien de cadenas, de cárceles, y que la gente tenía que ser libre.
nunca dijo que no existieran los maestros. Lo que dijo es que cada uno de nosotros tiene que ser libre de cualquier condicionamiento para, por uno mismo, alcanzar lo que Ayn Rand llama la fuente. Yo utilizo mucho ese concepto, la fuente. La fuente es Shambhala, la fuente es la enseñanza, y luego cada uno la transmite de una manera. Y luego se pasó el resto de su vida hasta que murió, creo que fue de cáncer, se murió dando charlas, conferencias, toda su vida. Entonces, fijaros, él tuvo poderes parapsicológicos, curó gente. Aldous Huxley, un escritor y filósofo famoso, eran amigos íntimos, era medio ciego y él le curó. Y lo que pasa es que él, esa vertiente de curación nunca quiso darle mucha importancia, y más después de cortar, que nunca tampoco cortó con la Sociedad Teosófica. Digamos que él deshizo la Estrella de Oriente, que era lo que se había formado alrededor de él para ese nuevo instructor del mundo, y luego él siguió en contacto, pero con su propio camino. Que aquí explicamos que la enseñanza que él dio se llama Advaita, viene de muy antiguo, no es algo que él se inventó, sino que tiene unas raíces en las filosofías de la India, pero de las más antiguas y de las más puras. Entonces, fijaros la vida de Krishnamurti, todo lo que tiene. Hay montones de biografías sobre Krishnamurti explicando el proceso, las iniciaciones que recibió, tuvo momentos, sobre todo en Ojai, en Estados Unidos, una noche especialmente terrible, donde se le despertaron Kundalini y adquirió, no sé si la segunda o la tercera iniciación, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Los Roerich, el Agni Yoga, Nicolás Roerich, los cuadros, los libros que escribió Elena, hasta el presidente Roosevelt fue discípulo y se carteaba con Elena Roerich. Quiero decir que el símbolo en el dólar de la pirámide arriba se dice que se lo recomendó Elena al presidente de los Estados Unidos. Gente famosa de todo el planeta estaba en contacto con ellos. Hicieron 2 viajes por toda Asia. En aquellos tiempos, con caballos, burros, subiendo montañas heladas, haciéndoles la puñeta, entre comillas, los diferentes gobiernos para que no avanzaran, haciéndoles quedarse en puertos de montaña con no sé cuántos grados bajo cero, y recabando constantemente información sobre las tribus, las tradiciones, llevando una piedra misteriosa, que quien no lo sepa, aquí hablamos de ella, se llama la Chintamani. Según dicen, llegaron y entraron en Shambhala, ellos 2 solos, se fueron de la caravana y entraron en Shambhala. Poca gente puede decir en este siglo que ha estado realmente en Shambhala, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que sus biografías no es simplemente datos, uno detrás de otro. No, hay enseñanzas, hay un montón de enseñanzas, porque todos ellos coinciden en una cosa también. Todos vivieron hasta el último momento de su vida fieles a lo que estaban haciendo. O sea, esa fidelidad a los maestros es algo que los caracteriza a todo. Y toda su vida está implicada con los maestros de sabiduría que les van dando consejos, enseñanzas, etc. ¿Quién le dicta o le envía la inspiración a Elena Roerich los libros del Agni Yoga? El maestro Moria. ¿Quién ayuda, entre otros? Porque con Blavatsky hubo muchos maestros implicados, pero los más importantes, Kuthumi y Moria. ¿Entendéis? O sea, estos maestros, Ayn Rand estuvo en contacto con el maestro Kuthumi, Torkon Sahadeo con el maestro Moria, Francisco Bruaya con el tibetano, Alice Bailey con el tibetano, Krishnamurti con Kuthumi, con Moria y otros de la Fraternidad Blanca. Entonces, evidentemente, leer la vida de estos personajes es muy instructivo. Por lo menos eso es lo que hemos pensado, y por eso hemos hecho esa biografía pequeña, 4 o 5 hojas de cada uno de ellos y la cronología. Luego tenéis, para aquellos que quieren investigar, un listado de sus obras, de lo que cada uno escribió, aparte numeradas por la fecha. En tal año sacó tal libro, en tal año tal, o sea, en plan académico, quiero decir, ¿no? O sea, para que veáis también que esto no es una fantasía, o sea, no nos hemos inventado lo que aquí estamos poniendo, ¿no? Sino que queremos fundamentarlo. Luego, además, libros que hablan de ellos. En el caso de Blavatsky hay una retahíla de libros
que hablan de ella, de su vida, biografía, y otra que habla de su obra, que no acaba, o sea, hemos tenido... Y luego un texto, luego la característica principal de cada uno. ¿Qué aportó cada uno de estos maestros a lo que llamamos el esoterismo moderno, o teosofía, o como lo queramos llamar? Cada uno de ellos da una serie de enseñanzas. Por ejemplo, Krishnamurti, una actualización de la filosofía Advaita, el concepto del aquí y ahora, que no hay que depender de nada ni nadie para la autorrealización, ni de maestros, jerarquías, grupos, instituciones, religiones, etc., porque es tarea de cada uno, somos los artífices de nuestro destino. Ni la tradición, ni el pasado, ni lo que creemos creer, nada es real, solo la propia autoconciencia, la libertad total, la importancia del olvido, etcétera, etcétera, son temas que toca especialmente Krishnamurti. Casi todos tocan lo mismo de una u otra manera porque todos beben de la misma fuente, que es Shambhala. Entonces, y luego obtenemos en cada uno de ellos, que eso sí que fue un trabajo arduo, ponemos lo que unos mensajeros dicen de otros. Por ejemplo, aquí tenemos lo que Krishnamurti en Anglada. Anglada, que conoció personalmente a Alice Bailey y conoció personalmente a Krishnamurti, y en sus conversaciones o charlas esotéricas habla mucho de Krishnamurti, hay muchísima información. Nosotros hemos recogido lo más significativo, además en plan académico, o sea, poniendo la cita de la conferencia del libro donde la hemos sacado, para que veáis que no nos inventamos nada, o si queréis ampliar, poder continuar en la conferencia o el libro en concreto, y hemos puesto una serie de frases de lo que nos cuenta Anglada de Krishnamurti, o lo que nos cuenta de Blavatsky, o lo que nos cuenta de los Roerich, y vais a disfrutar, si os gusta leer y si os gusta estos misterios, vais a disfrutar, porque cuando empieza a revelar cosas de Krishnamurti, Anglada, vemos a otro Krishnamurti, que no es el que normalmente se oye por ahí, porque cuenta cosas de tipo esotérico más profundo, y de los Roerich lo mismo, y de Blavatsky lo mismo. En ese sentido, yo estaba componiéndolo con la ayuda de mi amigo Pepe y estábamos alucinando con toda la información que hay aquí. No solamente de ellos, sino, como ahora veréis, de Shambhala, y también cosas, por ejemplo, lo de los ovnis. Pues Shambhala está relacionada con los ovnis, porque los Roerich, aparte de máquinas que tienen en Shambhala y avistamientos, etcétera, que están relacionados con el fenómeno ovni, Nicolás cuenta como estaba en el desierto de Gobi, vieron pasar algo que volaba por el cielo, que en aquel momento, fijaros, estamos hablando 1920, 1930, a la velocidad que iba, la forma que tenía, tal y tal, tenía que ser algo distinto a los aviones que casi no había en aquella época, no eran tan potentes. Hay un cuadro que ponemos en el libro, luego esa es otra, ahora también os contaré sobre eso. Entonces, de cada uno de ellos ponemos un texto significativo y ponemos lo que opinan unos mensajeros sobre otros. El texto significativo, pues por poneros un ejemplo, de Peter Dünhoff. Peter Dünhoff, para los que no lo conozcáis, es el de aquí arriba. Peter Dünhoff, como he dicho, búlgaro, es maestro de Onran. Y le pidió, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que se fuera a Francia para continuar con el grupo. Cada uno de estos ha montado un grupo, Fraternidad Blanca Universal, la Escuela Arcana, la Sociedad Teosófica, han nacido de su esfuerzo. Fijaros si han influido en el destino de la humanidad, porque la Sociedad Teosófica, nosotros no somos de ningún grupo, pero apoyamos a todos los grupos que defienden la enseñanza y que la difunden, ¿no? Y la Sociedad Teosófica, hicimos una vez un capítulo del libro de pasajes, cantidad de pintores, científicos, artistas de todo tipo, arquitectos, fueron influenciados por políticos, ¿entendéis? Por la sociedad teosófica y por las ideas teosóficas. Y eso marcó el siglo XIX. El siglo XIX no sería lo mismo si no hubiese habido la influencia de las enseñanzas a través de la sociedad teosófica y de Blavatsky. Luego, al final, lo que hemos puesto es la síntesis. Primero hemos hablado, de Shambhala. Hemos elegido, ese es otro elemento del libro. El libro está lleno de fotos
de los maestros en diferentes momentos. Todos hemos puesto su carta astral detrás, por aquellos que os gusta la astrología, para poder ver cuándo nació, el ascendente, etcétera, etcétera, tener un poquito más de información. En algunos que teníamos la firma, para los que os gusta la grafología, hemos puesto la firma. Parece que es una tontería, pero bueno, hay gente que entiende y que puede saber un poco del personaje a través de la grafología. Y como os decía, hemos puesto muchísimas... Aquí, por ejemplo, una foto de Peter Dünhoff y de Onraan, porque cuando volvió de la India ya de mayor, Onraan se parecía muchísimo a su maestro. Y hemos puesto dos fotos que demuestran el parecido que tenían en aquel momento. O sea, está lleno de elementos, Onraan, fotos de cada uno de ellos, a color. Quiero decir que el libro, en realidad, si yo cobrase lo que vale el libro de verdad, no me lo compraba nadie porque sería muy caro. Aniversary con Krishnamurti cuando llegan a Estados Unidos. ¿Cuánta información interesante? Hay muchísima información y os aseguro que es muy interesante, sobre todo lo que unos cuentan de los otros, porque no es lo mismo que yo, que no tengo ni idea, hable de la vida de Krishnamurti a que cuente Anglada la vida de Krishnamurti, ¿entendéis? Que esa es una de las cosas buenas que tiene este libro. Entonces luego le dedicamos a Shambhala. Ah, fijaros, ¿quién es este? No. Pues parece. Es que en aquel momento le llamaban Alcione. Es Krishnamurti. Pero en aquel momento, de joven, pero en aquel momento le llamaban Alcione. Y de ahí el libro de Leadbeater de las 30 vidas de Alcione, donde va contando qué hizo en la Lemuria, en la Atlántida, en diferentes reencarnaciones, Alcione, que era Krishnamurti. Krishnamurti es su nombre real, Jiddu Krishnamurti. Pero Alcione era el nombre que tenía dentro de la sociedad teosófica. Bien, y entonces, o sea, hay cuadros de los Rohirrim por todos lados. Y, o sea, esto es bueno para el alma desde muchos puntos de vista. Desde la sabiduría, desde el arte, belleza, poesía. No lo he mostrado, pero también he puesto dos poemas de Krishnamurti, porque mucha gente no sabe que él escribía poemas y tiene muchos poemas que no sé si se habrá publicado como un libro. Sí. ¿Sí? ¿Los poemas de Krishnamurti? Sí, yo tengo y también. Vale, entonces, luego tenemos el capítulo de Shambhala, que tiene una cosa... El capítulo hemos escogido también una imagen, porque como sabéis, Shambhala, que tiene una historia, ¿no? La Isla Blanca en el desierto de Gobi, que yo descubrí, claro, hace ya muchos años, porque llevamos mucho, que también cuando los señores de Venus, los Manasaputras, vinieron a la Tierra, etcétera, etcétera, hace 18 millones de años, no se asentaron solo en la Isla Blanca, también en Ibez, que es un lugar de Sudamérica, que eso es el tibetano el que recupera esa información, Torcón la recupera también y tal. Entonces, físicamente existe Shambhala, porque hay museos de la fraternidad, hay bibliotecas, hay cavernas, hay Agarthy, sería subterránea, pero la Shambhala real está en los éteres, no es visible a no ser que tengas el nivel interno suficiente para poder verla. Pero como diría Anglada, Shambhala también es un estado de conciencia, no necesitas estar allí para conectar con Shambhala, porque siendo un estado de conciencia en cualquier lugar del planeta, si te elevas internamente podías contactar con los maestros y con Shambhala. Entonces, otra cosa bonita del libro es que hemos puesto lo que estos maestros cuentan sobre Shambhala. Entonces, de toda la obra de Blavatsky hemos extraído pasajes donde habla de la Isla Blanca, habla de la fraternidad, habla de los lugares donde tienen los maestros sus museos, etc. De Anglada hemos extraído... Anglada es que tiene un libro que son los misterios de Shambhala, ¿no? Y el tibetano tiene páginas y páginas y páginas sobre Shambhala. Hemos tenido que seleccionar, ¿no? Y lo que dice Torcón, que es menos conocido, lo que dice incluso Krishnamurti, que es menos conocido, de Shambhala. Y fijaros, cuando empecé el capítulo, voy a leeros una cosita muy breve, porque, mira, lo leo. Digo, explicar qué es Shambhala es muy fácil. Explicar es muy fácil. Otro tema es si entendemos en profundidad la explicación. Y otro tema es si nos lo creemos. Porque, como una vez dije en una conferencia, cuando empecé a hablar de Shambhala, yo empecé con Érase una vez.
porque el tema de Shambhala es tan magnífico, tan maravilloso, tan sobrenatural, tan místico, que tienes que creer realmente en estos temas para creerte que existe, porque fijaros, dicho sintéticamente, Shambhala es un lugar donde residen los seres más evolucionados del planeta. La fraternidad blanca, la jerarquía planetaria, la gran logia, la comunidad de los santos, o como queramos llamarlos. ¿Te lo crees? Que hayan seres más evolucionados que nosotros, que tengan poderes, que sean lo que nosotros seremos algún día, y que lo más importante, por lo que se les llama maestros de compasión, que siendo de otras cadenas, esquemas evolutivos mucho más que cualquier humano, se hayan quedado aquí a ayudarnos a nosotros, que somos, disculpad la palabra, unos pobres desgraciados, porque si no, ver cómo está el mundo, solo hay que encender la noticia y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero esto no es hoy, ayer y antes de ayer, y hace 10 y 50 años, y toda la historia de la humanidad está llena de guerras, de ambiciones, de egoísmo, de etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues creerse que existen unos seres que han estado ahí constantemente pendientes de nosotros, pues cuesta de creer. Es decir, que hay que hacer un voto de fe, de confianza, porque ¿quién los ha visto realmente? Ellos los han visto. Ellos han estado en contacto con los maestros, pero ¿nos lo creemos? Entonces, no quiero crear dudas. Lo que quiero decir es que es un tema muy complejo el de Shambhala y hay que tener, no sé, muy abierto el corazón y la mente para cogerlo en su profundidad, por lo menos es lo que pienso yo. Entonces, y ponemos, como os decía, lo que... Ah, mira, este es el cuadro de los Roeg, que no sé si lo veis bien. El ovni que vio cuando viajaba por Asia. Bien, y entonces, acabo. El libro tiene entonces al final un capítulo dedicado a lo que en todo momento estamos diciendo que es la síntesis. La síntesis. Lo que pretendemos con este libro es que entendamos que la fuente, la luz, el sol, incide en la Tierra y se plasma a través de diferentes maestros, rayos, fuerzas, ¿entendéis? Pero todo viene del mismo sitio. Entonces nosotros queremos resaltar que hay una unidad detrás de lo que parece que no lo es. Uno dice, ¿qué hay entre Blavatsky y el tibetano, Alice Bailey? No se parecen en nada, ¿no? Claro, tienen su forma de decirlo, pero cualquiera, y yo lo he hecho, porque yo he dado una serie de conferencias, estudiando a cada uno de ellos en un tema, y dimos unos cursos hace mucho tiempo, pues por ejemplo, el tema del embarazo, todo el proceso del embarazo, desde que antes incluso de que haya una relación sexual, qué ocurre en el momento de que se va gestando ese ser, los diferentes meses, qué es lo que está pasando a nivel esotérico, cómo está encarnando un ser humano, la madre del mundo, los elementales, los átomos primordiales, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿y qué pasa después? Pasa, tranquila. No hace falta que... por la cámara, no te preocupes. Pues yo he comprobado por mí mismo que si buscas ese tema del nacimiento y de la reencarnación en Blavatsky, y lo buscas en el tibetano, y lo buscas en Torkon Saridarian, y lo buscas en los Roerik, en el Agni Yoga, se complementan. Algunas cosas se repiten y otras se complementan, porque son diferentes colores del mismo color blanco. Yo lo he comprobado, que cada uno, evidentemente, si quiere que lo haga, y si no, no. Aquí no estamos en plan secta ni en plan imponer un criterio. Yo muestro lo que yo he vivido, si le sirve a alguien bien, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? De hecho, tuve que poner el otro día en internet una frase que pone Blavatsky en la Doctrina Secreta, que la recoge del Buda, donde el Buda dice, no tienes que creer en los maestros, ni en tu padre, ni en tu instructor, ni en el cura de no sé qué, de tal. No tienes que creer en nadie, tienes que buscar tú la esencia, la enseñanza. Lo que dice un Ran, y yo me gusta repetir, tienes que ir tú por tu cuenta a la fuente. Y entonces tú beberás el agua limpia, sin intermediarios. Todos estos son intermediarios. Tienen el valor de ser intermediarios, para bien o para mal. Porque para mí, yo les doy las gracias. Que si yo
Yo empecé en este mundillo esotérico, y mi amigo también, con Blavatsky. Nosotros empezamos con Blavatsky. Y luego hemos ido descubriendo otros maestros que también están conectados todos. De hecho, fijaros que en ese capítulo de síntesis, hombre, si hablo tanto del libro, al final nadie lo va a comprar, porque estoy aquí contando todo lo que de qué está el libro, pero hay un... Pongo este esquema al final del libro, porque cada uno de los de aquí está en relación con alguno de los maestros de aquí. Y pongo incluso quién es Chohan, quién es maestro, incluso los rayos a los que pertenecen. Porque Blavatsky era de primer rayo, Krishnamurti era de primer rayo, pero Peter Dunov era de segundo rayo, y eso lo pongo aquí. Y entonces intento demostrar con toda esta información que hay una sola enseñanza. Hay una enseñanza que cada uno nos lo ha contado de nuestra manera, y aquel, pienso yo, es mi opinión, aquel que desprecie a cualquiera de ellos, creo que se equivoca. Y que, como alguien me dijo, pierde la oportunidad de acceder a un montón de información que forma parte de esta especie de rompecabezas, ¿no? Que cada uno es una pieza de ese gran rompecabezas. La luz del sol es una, pero llega a todo el planeta. Y hay quien capta más luz y hay quien capta menos luz. Y hay nubes a veces, pero el sol sigue estando detrás siempre, 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 siempre. Por eso honran la Fraternidad Blanca Universal que creó Peter Dunov, cogiendo el nombre de la Fraternidad Blanca Universal. El sol es importantísimo, y una de las cosas que hacen es ir a la salida del sol, sobre todo en los 3 meses más cercanos al verano. Cada uno de ellos ha creado algo distinto. Los libros de Blavatsky ya sabemos lo que son, ¿no? Pero el Dunov y Honran tienen la paneurritmia, tienen unos ejercicios de gimnasia especial, le dan mucha importancia al canto, a la música. Tanto Peter Dunov como Honran tocaban el violín, cantan, en la Fraternidad Blanca se canta, le da muchísima importancia al canto. En otros grupos no se hace eso. La Escuela Arcana tiene unos cursos para que uno pueda ir iniciándose poco a poco hacia niveles que en el último nivel, según me han dicho, porque yo no los he hecho, se estudia el Agni Yoga de los Rohirrim. Porque hay muchas, por ejemplo, se dice, ¿no?, que estaban en conflicto Elena Rohirrim con la Escuela Arcana, con el Agni Yoga, estaba en lucha con ahí me estoy liando. La Escuela Arcana en contra los Rohirrim, contra el Agni Yoga. Y en realidad se estudian mutuamente. Quiero decir que no hay contradicción. El tema es que nosotros entendamos bien lo que están diciendo. Otro ejemplo rápido y así que acabo. La Constitución septenaria. La Constitución septenaria de 7, tan famosa, que empezó a difundir Blavatsky, pues cualquiera que lea la clave de la teosofía de Blavatsky ve que la misma Blavatsky dice que los principios del ser humano pueden ser 5, 7, 9, dependiendo de cómo te enfoques tú, porque el cuerpo físico, por ejemplo, para los maestros no es un principio, es un maya, es una ilusión, no le dan ninguna importancia. Nosotros que le damos tanta importancia al cuerpo físico, para ellos el cuerpo físico no tiene mucha importancia. Incluso hay maestros que se crean un cuerpo físico por una energía que sacamos nosotros en uno de nuestros libros, que se llama Kriya Shakti. Entonces, pues desde cierto punto de vista somos cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu, o somos pues heterofísico, doble etérico, plano astral, plano mental, inferior, superior, manas, buddhi, atma. Pero según otros, monádico, ádico, etcétera, etcétera. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Todas las clasificaciones son por algo y se utilizan pedagógicamente para... Pues eso es lo que pasa con estos señores. Entonces ya he hablado demasiado, ya no vais a comprar el libro porque ya he contado todo lo que hay en el libro, así que... Ah, otra cosa bonita del libro, ahora sí que acabo. Miente. Hay imágenes que hemos aprovechado la inteligencia artificial para mejorarlas. Por ejemplo, la frase de la Alice Bailey, el original es en blanco y negro, y nosotros con inteligencia le hemos dado color, para que fuera más bonita. Aparte hemos elegido una foto que creo que es bonita de Alice Bailey. Nosotros respetamos a todos estos maestros. Entonces sí que tengo que decir una cosa más. No, lo digo porque
porque no quiero que se creen susceptibilidades con el tema que voy a decir ahora. Los Roy lo mismo, esta foto original era en blanco y negro y nosotros la hemos coloreado con un programa de inteligencia artificial. A ver, algunos salen un poquito mejor, un poquito peor, ¿no? Pero está hecho con eso. Sí, lo último que quiero decir es, estos no son los únicos. Por favor, que nadie... ¡Ay, ahí no ha sacado a Rudolf Steiner! O Max Heindel, ¿entendéis? O Frank Hartmann, o millones. O sea, no, hemos seleccionado estos. Porque pensamos que, fijaros, los 20 y tantos libros de la Escuela Arcana del tibetano, los 14 tomos de Blavatsky, más Cixin Belo, Doctrina, La Voz del Silencio. Peter Duinot dio más de 5.000 conferencias, Ayn Rand más de 2.000, y tiene 23 tomos de obras completas, si no recuerdo mal el número. Anglada tiene un montón de libros. Torcón Saridayan escribió más de 170 libros, ¿entendéis? El Andy Yogar, que creo que son unos 12. No me digas que no haya información ahí. Entonces nos hemos centrado en esto porque es que tenemos para un montón de vidas. O sea, esto no nos lo acabamos en esta vida. Pero pensamos que le puede venir bien a mucha gente porque para mí, por lo menos para mí, son de fiar. O sea, no es un señor que aparece de repente y nos quiere vender la burra, disculpar la palabra, ¿no? Sino que gente que ha demostrado con el ejemplo de su vida y con su obra que merecen un respeto y merecen ser estudiados. Y también puedo decir que cuando los estudiamos comparativamente, que es el segundo principio de la sociedad teosófica, el estudio comparado de religiones, ciencias, artes, pero también grupos esotéricos y maestros, nuestra conciencia se abre, porque es una forma de meditar. Meditar no es solo sentarse, cerrar los ojos, mirar la respiración y otras técnicas, ¿no? El estudio comparado, de la manera que obligamos a kama manas a trabajar para alcanzar manas hasta donde sea posible y quien pueda Buddhi, eso es meditar. Eso es meditar. Y que, por favor, y esto lo voy a poner en internet, que nadie piense que estoy desmereciendo. Además hay maestros también que no los conoce nadie. O sea, hay montones de grupos que están en contacto con la Fraternidad Blanca, que están trabajando por la humanidad y no se hacen publicidad. Y maestros también, mensajeros. Pues eso es lo que queríamos contaros hoy. Espero que os interese, espero que os guste y os aseguro horas y horas y horas de entretenimiento en el mejor sentido de esotérico.